Y usted se preguntará por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Eso no es medio cruel? Y le comentábamos en algunas noches anteriores que lo que hizo justamente el Señor fue romperle ese molde que tenía él. Abraham había luchado muchos años por tener un hijo, y cuando tuvo la bendición se convirtió en su Dios. La bendición se convirtió en eso que impedía su relación con él. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros, mis amigos, cuando llegamos a tener lo que tanto pedimos al Señor, resulta que nos olvidamos de él. A veces le pedimos tanto al Señor: Señor, quiero casarme, quiero un hogar, quiero un matrimonio. Y cuando ya lo tenemos, nos olvidamos de Dios y el matrimonio se nos rompe. Y cuando se nos rompe, nos acordamos de él. Muchas veces le pedimos al Señor: Señor, yo quiero ese carrito, quiero esa casa, quiero ese negocio. Y cuando lo tenemos, resulta que ese es el inicio de nuestro alejamiento con Dios. Y Dios tiene que a veces romper esos ídolos para que volvamos nuestros ojos a Él. Aunque usted no lo crea, a veces nosotros endiosamos a nuestra pareja. Nuestra pareja se convierte en nuestro Dios. Y solamente cuando el Señor la rompe, la quita delante de nosotros, entonces nos acordamos que necesitamos regresar nuestros ojos a Dios. Abraham ahora es un hombre transformado que ha dejado su fuerza, su influencia al pie del monte, que había caminado durante 3 días con su hijo, con sus siervos, y que iban a un destino incierto. Era un hombre que ya entendió que no solamente necesitaba ser un hombre de fe, sino que también necesitaba ser un hombre de obediencia. Escuche esto: la fe sola no hace mucho. La fe sin obediencia no sirve. Usted puede tener fe, pero si no obedece lo que Dios dice, no sirve de nada. En esta noche le invito a tener este tiempo de orando con fe y con obediencia. Las dos cosas funcionan. Cuando se las pone juntas, entonces Dios mueve su mano. Abraham quedó rendido, Abraham quedó sin fuerza. Su influencia ya no servía de nada. Ahora él era solo con su hijo frente al Señor. Recordemos lo que vimos la semana anterior. Génesis 22, el verso 6 dice lo siguiente: entonces Abraham puso, ¿qué dice? No lo escucho, puso. ¿Se acuerda qué significaba la leña? Era la bendición de Dios sobre el hombre, ¿no? Para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. ¿Se acuerda qué significaban los hombros? Era un paso generacional, ¿no es cierto? Era la bendición a la siguiente generación. Mientras que él, se refiere a Abraham, llevó el fuego. ¿Qué significaba el fuego? Dígalo fuerte. La presencia de Dios. Y también llevaba un cuchillo, dice. ¿Se acuerda qué significaba el cuchillo? Era el discernimiento, la sabiduría. Ya era un hombre que tenía discernimiento. Mientras caminaban juntos. Estaba en medio de la prueba más grande. Y se enfrentaba a Dios. ¿Sabe? Dios muchas veces nos prueba con lo que más queremos. La palabra dice que el oro, para ser refinado, necesita ser pasado por fuego. Y muchas veces Dios pasa por fuego lo que más amamos. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque es necesario que amemos más a Dios que a lo que nosotros hemos escogido como prioridad en nuestra vida. En muchas ocasiones el Señor rompe nuestro trabajo para que le regresemos a ver a Él. Rompe nuestra familia para que lo regresemos a ver a Él. Rompe nuestras relaciones. Rompe lo que más atesoramos, porque necesitamos la presencia del Señor primero. La prueba junta la fe con la obediencia para que finalmente nazca la bendición. Diga fe, diga obediencia. Dígale al de lado: necesitamos fe y obediencia. No es suficiente con decir: yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, yo también, sí. No es suficiente eso. Necesitamos obedecer, porque cuando se junta la fe y la obediencia, nace la bendición. Usted no puede ser bendecido si antes usted no es probado. Le repito: usted no puede ser bendecido si antes no es probado. ¿Quiere ser bendecido? Dígale al de al lado: si quieres ser bendecido, vas a ser probado. Vamos otra vez, a ver, dígale fuerte: ¿quieres ser bendecido? Tienes que ser probado, dígale. Así como el oro se prueba con fuego, y el fuego representa la presencia del Señor, nosotros debemos ser probados
para poder tener la bendición que tanto esperamos. La leña significa la bendición de Dios. El sacrificio, la respuesta de Dios. El fuego es la presencia de Dios. Fuego, la leña es la bendición de Dios. Leña, el sacrificio es la respuesta de Dios. Sacrificio, mira el siguiente verso. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña. ¿Qué significa la leña? ¿Qué cosa? Piense por un instante a su hijo diciéndole: papi, no es que somos bendecidos por Dios. Siga leyendo. Aquí tenemos la leña y el fuego representa ¿qué? Piense por un instante a su hijo diciéndole: papi, no que somos bendecidos por Dios, no que estamos en la presencia del Señor. Sigo leyendo. Aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a? ¿Y qué significa sacrificar? La respuesta de Dios. A veces nuestros hijos nos dicen: papi, no es que somos bendecidos de Dios, no es que en la iglesia estamos en la presencia de Dios, no es que los martes vamos a adorar al Señor y estamos en la presencia de Él. ¿Dónde está la respuesta de Dios? Más de una vez, como padres, no sabemos qué responder frente a eso. Y qué difícil es sostenernos firmes en medio de circunstancias que atravesamos en el día a día cuando no tenemos una respuesta del Señor. Qué difícil tener una respuesta de Dios cuando seguimos clamando, cuando estamos en su presencia y Dios no nos dice nada. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero más de una vez le he pedido respuestas del Señor y el Señor no me dice nada. Y le digo: Señor, soy tu hijo, tengo bendición, estoy en tu presencia. Pero sabe, no es suficiente solamente con ser hijo y creer en Dios. Necesitamos obedecer. Y muchas veces Dios nos pide sacrificar lo que más amamos. Por un instante piense usted: ¿qué es eso que más ama? ¿Sabe qué? Le voy a decir lo que yo más amaba hace unos años. ¿Sabe qué es lo que más amaba? Un día como hoy, estar 6 de la mañana levantando una microonda para sacar señal, sea un canal o sea una radio, contándole qué pasa con la selección del Ecuador. Eso era lo que más amaba. Me encantaba. Me encantaba viajar con la selección. Me encantaba narrar los partidos de la selección. Me encantaba estar metido en ese mundo. Llegó un día que me tocó decirle: Señor, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Y el día de hoy, ¿sabe a qué me levanté? A terminar estos apuntes. Porque mi encuentro ahora más importante ya no es con la selección, es con Dios. La misión que tengo ya no es llevarle goles a la gente, es llevarle palabra de Dios. Es decirle a usted que muchas veces tenemos la bendición, muchas veces tenemos la presencia del Señor, pero no tenemos respuesta. ¿Qué hacemos cuando no tenemos respuesta? Y nuestros hijos nos pueden decir: ¿para qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Para qué seguimos orando? ¿Para qué seguimos ayunando? ¿Para qué estamos yendo a la iglesia? Si no hay respuesta. Y quizás sus hijos pueden decir: ¿para qué van a la iglesia si siguen siendo los mismos? Pero en los momentos más duros, cuando no tenemos respuesta, es cuando más firmes debemos estar. Nuestros hijos son esos testigos silenciosos que miran lo que nosotros hacemos en estos momentos difíciles. ¿Dónde está la bendición que tanto necesitamos? Entonces, en ese momento es donde necesitamos juntar la fe con la obediencia. Y cuando no hay respuesta, es cuando más firmes nos deben ver nuestros hijos. En ese momento donde hay escasez es cuando más firmes nos tienen que ver. En ese momento donde no tenemos lo que queremos es cuando más firmes nos tienen que ver. Siga firme aunque no tenga respuesta. Ore hasta que le sangren las rodillas. Un día yo le decía a un amigo: voy a orar hasta que me salgan callos por algo que estaba pidiendo. Y Dios respondió después de varios años: busque al Señor aunque todos les digan: ¿dónde está tu respuesta? ¿Qué fue ese Dios?
Mire lo que le dijo Abraham. Vamos al siguiente verso, el verso 8. Abraham respondió, lea conmigo. Abraham respondió, Dios proveerá. Una cosa es que nuestros hijos nos vean a nosotros como proveedores, otra cosa es que nuestros hijos vean que nosotros dependemos del dueño de la provisión. Una cosa es que nuestros hijos tengan sus ojos en nosotros y que cuando nosotros fallemos, para ellos no haya respuesta, no haya salida. Otra cosa es que tengan puestos sus ojos en Dios y que sepan que a través de papá el Señor bendice. Otra cosa es que cuando nosotros fallemos, nuestros hijos digan, papá falló, pero Dios nunca me falló. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. En momentos difíciles, los padres somos los últimos que debemos perder la fe. En momentos difíciles somos nosotros los padres los últimos que debemos dejar de obedecer. Obedezca si no hay respuesta. En momentos difíciles, tome la mano de sus hijos, dígale, hijos, vamos a seguir avanzando. En el camino Dios nos dará la respuesta. El Señor proveerá. Los hijos son testigos silenciosos de nuestros procederes. Y si nosotros no renegamos, y si nosotros no nos echamos a morir, entonces ellos entenderán que hay algo más poderoso que nuestras sensaciones. Las crisis son espacios para enseñar a nuestros hijos que contra todo pronóstico, el Señor proveerá. Las crisis son espacios para decirles, mi hijo, quizás lo que estás viendo ahora no es lo mejor, pero el Señor va a arreglar esto, Dios va a arreglar esto. Yo no puedo, yo no sé cómo, pero Dios va a responder. Así que vamos a su presencia, tenemos bendición, entremos a su casa, roguemos, pidámosle, vamos a nuestro lugar secreto, hablemos con Él. No sirve de nada tener fe y no tener obediencia. Eso le pasaba a Abraham, era el padre de la fe, pero no de la obediencia. Tampoco sirve de mucho obedecer, pero no tener fe. Hay gente que simplemente sigue reglas, pero no tiene fe. Pero cuando la obediencia y la fe se juntan, entonces esa combinación explosiva hace que la bendición final sea mucho mayor que la inicial. Esta noche yo vengo a decirle algo. Necesitamos juntar la fe y la obediencia. Siga creyendo y siga obedeciendo, así no tenga respuesta. Siga creyendo y siga obedeciendo, así las cosas se le pongan cuesta arriba. Así todo lo que usted haga le esté saliendo al revés. A veces nos pasa eso. Pero cuando hay una gran prueba es porque va a haber una gran... Cuando hay una gran prueba va a haber una gran... Siga creyendo. Siga obedeciendo. Que cuando la fe y la obediencia se juntan, la mano de Dios se mueve para su pueblo. Siga creyendo. Siga obedeciendo. Póngase de pie. Señor, en esta noche venimos ante tu presencia, Padre, para decirte, Señor, necesitamos creer y necesitamos obedecer. No es suficiente solamente con decir que te amamos, que te honramos, que llevamos bendición. Es necesario, Señor, que obedezcamos. Así no veamos resultados. Que nuestros hijos vean en nosotros esa fe y esa obediencia que les lleve a creer que tú proveerás, que tú darás respuesta. Padre, hoy nos ponemos en tus manos. Hoy te adoramos, Señor.